se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Dale hermanos, buenas noches. Hoy vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de Primera y Segunda Reyes. Hoy el tema que nos toca hablar es ¿tiene el mal carácter religioso? Vamos a tratar hoy Primera Reyes 10, 18, 29, siguiendo el relato que venimos haciendo sobre Jehú. Pero vamos a leer el pasaje y después vamos a orar, ¿sí? ¿Les parece? Pido que me acompañen a Segunda Reyes 10, 18 al 29. Segunda Reyes 10, 18 al 29. Le pido por favor que en su casa abran la Biblia, no se conforme simplemente con escucharme, sino que pueda abrir la palabra de Dios y ver allí la misma escritura, con su familia, con las personas con las que pueda tener a su alrededor. Espero unos minutos para que busque. Y dice Primera Reyes 10, 18 al 29. Dice: después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirve poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, y que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron.
Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. El versículo 22 dice: Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: Saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Y entrando Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, dijo a los siervos de Baal: Mirad y ved, que no haya quien entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocausto, Jehú puso afuera 80 hombres, y les dijo: Cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: Entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron las estatuas de Baal, y derribaron el templo de Baal, y los convirtieron en letrinas hasta hoy. Y el versículo 28, el final, resume toda la historia diciendo: Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Vamos a orar, hermanos. Yo voy a orar con los hermanos que tengo acá, y ustedes, si pueden, acompáñenme en oración en el momento en el que estén pudiendo ver este video. Padre Dios, estamos agradecidos por regalarnos este día en el que podemos hoy abrir tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que tu palabra sea la que diga todo, Padre. Sé que yo no soy el mejor oyente, pero la mejor persona, Señor, el más preparado, pero tu palabra tiene poder, y sé, como todos los que están del otro lado, sabemos que en ella hay poder para enseñarnos, para transformarnos, para limpiarnos. Padre, dejamos esta reunión en tus manos, haz todo según tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bien, vamos a tratar esta historia. Sí, voy a hacer un muy pequeño y breve resumen desde el punto que más nos compete a nosotros, que es el reinado de Acab. Ustedes recuerden que lo venimos repitiendo un montón, pero que siempre sirve decirlo de vuelta. La historia empieza cuando se divide Israel en dos, ¿sí? El reino del norte, el reino del sur son el resultado. En el reino del norte empezamos con Jeroboam como rey. Jeroboam, luego de una serie de temores, decide instalar un nuevo culto, nuevos dioses. Introduce al reino de Israel en un nuevo pecado que era la idolatría. Entonces, desde ahí en más, el Señor promete castigar a Jeroboam, raleando toda su familia. Cuando cumple esa promesa, aparecen así sucesivamente nuevas familias de reyes que también cometen el mismo error y terminan con el mismo castigo. Y así llegamos, después de esa sucesión de reyes, a un personaje que es Acab. Acab es un rey, es parte de una familia real que no solamente cae en el mismo pecado que todos los demás, sino que lo empeora, lo profundiza. ¿Por qué? Porque se casa con Jezabel, su esposa, que era de un reino extranjero, era de un reino que no conocía a Dios, que era el reino de Sidón, ¿sí? Entonces trae con ellas a sus dioses, especialmente Baal, y después a otros como Acera, y con ellos instituyen ese culto ahí en Israel. Ahora, Acab y Jezabel Acab, sus siervas, y Jezabel tienen muchos hijos. Uno de esos hijos es Jeroboam, ¿sí? Joram. Joram es larga y extensa toda la línea cronológica, se confunden los nombres por ahí. Joram va a ser el que va a recibir el castigo del Señor por esto, ¿sí? Aparece un nuevo personaje que es Jehú, que va a ser
es el personaje de nuestra historia y que va a ser la herramienta que va a usar el Señor para dar su castigo a la familia de Acab, ¿sí? Acab murió, pero ahora su hijo, Joram, va a recibir su castigo. Él va a morir. Pero Jehú no solo mata al hijo de Acab, sino que también mata a Jezabel, su esposa. Y no solo mata a Jezabel, su esposa, sino que mata también a los amigos del hijo de Acab. Y no solamente eso, sino que mata a los sacerdotes y siervos del culto que Jezabel y Acab habían instaurado en Israel, en ese reino. Ahora, esta historia, si bien es cortita, es una parte de un relato mucho más grande, tiene algunas enseñanzas para dejarnos, principalmente en cuanto al mal, y si le podemos dar otro nombre, al pecado, ¿sí? Lo primero que uno puede sacar de esta historia es la destrucción del pecado, ¿sí? Si vos te pones a contar todas las personas que pasó a cuchillo Jehú, que iba a ser el nuevo rey de Israel, no nos alcanzan los dedos ni de las manos ni de los pies. Tendríamos que traer a varios acá al lado para que podamos contar específicamente las muertes que va a dar Jehú. Es impresionante. Estamos hablando que acá, por esa decisión que tomó, trajo acarreada, por empezar, su muerte, pero también la muerte de su esposa, a quien él tanto seguía, la muerte de su hijo, la muerte de sus hijos, porque tenían muchísimos hijos, y que también van a morir de una forma horrible y espantosa. A su vez también va a traer la muerte de amigos de su hijo, y al último va a traer la muerte de un montón de siervos de Baal. La destrucción en sí que dejó el pecado de la idolatría es asombroso, pero también más asombroso todavía en este primer punto es el olvido general que hay. Vieron que por ahí los argentinos nos quejamos de que no recordamos el pasado y a veces votamos porque nos olvidamos del pasado. Bueno, pareciera que ver una historia parecida acá, porque en este punto de la historia de Israel, el reino de Israel ya había tenido más de 2 casos iguales al de Acab. Estamos hablando de Jeroboam y estamos hablando de Baasa, ¿sí? Habían sido 2 cabezas de familia, 2 reyes, que por desobedecer a Dios, por el mismo pecado de idolatría, terminan acarreando destrucción para toda su vida y su familia en general, y su familia extendida, porque ahí pagaron precio todos. Entonces nos encontramos con un Acab que parecería hasta muy ingenuo, en realidad Omri, su padre, muy ingenuo, de seguir impunemente con la idolatría y sobre eso agregarle como más. O sea que no tenía recuerdo, no tenía memoria, no le interesaba, tampoco se ve mucho lo que había ocurrido anteriormente, pero es cierto que esta historia nos ayuda a ver esto de vuelta del pecado, nos ayuda a ver la naturaleza del pecado, qué es el pecado y qué genera. Está bueno cada tanto recordar esto porque hay personas que a veces de tantos años en la iglesia a veces se olvidan, a veces están luchando con el pecado, pero nos hemos olvidado de qué representa el pecado. A veces hay personas que ni siquiera saben las verdaderas consecuencias que trae el pecado, ¿sí? Vamos a ver, por empezar, va a ser muy rápido este recorrido. Acompáñenme a 1 Juan 3 al 4. Ahí vamos, es un versículo súper cortito que nos ayuda a ver la naturaleza del pecado. Fíjense lo que dice 1 Juan 3:4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y acá nos dice que es el pecado. Pues el pecado es infracción de la ley. O sea que acá también te está diciendo que hay una ley y el pecado es cuando vos no obedeces esa ley. ¿Cuál es esa ley? La voy a leer porque aunque ustedes no crean tiene muchísimo que ver con toda la Biblia en general, pero también con este pasaje en específico. Vamos a Éxodo 2:17, porque hay que darle una mirada a esa ley cada tanto. Está bueno volver a ver estas cosas.
Fíjense lo que dice Éxodo 20. Éxodo 20, del 2 al 17, dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y esta es la ley que Dios nos ha dejado: No tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, no cometerás idolatría. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia de millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otra ley: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en esos 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. El versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. El 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no hablarás con tu prójimo falso testimonio. Número 17, el versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su casa alguna, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los mandamientos, la ley. Si bien los que por lo general asistimos a la iglesia, vemos los mensajes, sabemos que estamos en el tiempo de la gracia. Estos mandamientos para los cristianos en sí no corren como para el general. Esto entiéndase así, no es que estamos diciendo que debemos obedecer estos mandamientos hoy, porque el Señor, con la muerte de su Hijo, ha pagado el precio por nosotros, nos ha librado en sí de estos mandamientos, pero como dice el Señor, estos mandamientos están vigentes hoy, incluso. ¿Sí? Entonces, el pecado es quebrantar la ley. La ley es esta, la palabra de Dios, y acá está, son claros, son muy claros, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando yo decido quebrar la ley? ¿Sí? Vamos a Romanos 6:23, hiper conocido el versículo. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a la primera parte: porque la paga del pecado es muerte. Miren, si había alguien que tenía que tener claro esto, era nuestro amigo Joram, nuestro amigo Acab, nuestro amigo Baasa y Jeroboam, ¿sí? Ellos se olvidaron de todas estas cuestiones, se olvidaron de la ley del Señor, y encima hicieron pagar esas consecuencias a todos sus siervos. Había una destrucción asoladora. Estas familias vivieron la destrucción asoladora, una destrucción asoladora, olvidándose de todo lo que había pasado anteriores, o peor aún, sabiendo lo que había pasado, desafiando a Dios. Ahora, compara esto con la realidad de hoy. Decime si no pasa lo mismo. Decime si hoy los hombres no vemos la realidad y no vemos las consecuencias de nuestras acciones. Ponete a pensar. Codicia. Los hombres codician hasta lo inimaginable, y así destruimos nuestro planeta. Así aborrecemos a nuestros vecinos. Así nos llevamos mal con nuestros familiares. La codicia. Y vemos familias destruidas por la codicia cuando hay que dividir la herencia. Y nosotros pensamos: no, seguramente yo no voy a ser igual. Pensemos en el adulterio, en la fornicación. ¿A cuántas familias ha destruido eso?
Los divorcios se multiplican y pareciera que la gente habla que eso está bien. Pero nadie se pregunta por qué ocurren los divorcios. Es como que de repente el divorcio pasó a ser una figura de libertad, cuando en realidad nadie se pregunta por qué se llegó hasta el divorcio. O sea, ¿por qué existe el divorcio? Porque el divorcio existe cuando las cosas buenas fallan y tengo que llegar a esa instancia. Pasar eso que es horrible y vemos como los hijos después tienen problemas. Las personas que se divorcian empiezan a alardear de esa libertad que tienen, de nuevo, que han recuperado, cuando en realidad sus vidas de afuera no parecen más que vidas solitarias y en muchos casos miserables. La fornicación, la pornografía, lo que causa eso en la mente de los niños, de los jóvenes, de los adultos, destruye nuestra sensibilidad y nos lleva a cometer horrores. Y así con todos los mandamientos. La idolatría. Acá en Argentina nosotros tenemos un problema importantísimo con la idolatría a las figuras. A las figuras mediáticas me refiero. Si hay un cantante que me cae bien, pareciera que tengo que idolatrarlo. Si hay un jugador, principalmente con el deporte, un jugador de fútbol, de básquet, de vóley que juega bien, allá. Y la muestra más grande de eso es Maradona. Lo que nos ha pasado con Maradona hoy en día. No importa lo que haga, no importa cómo lo haga, él está en alta estima. Ahora nadie se pregunta tampoco qué produce esa idolatría. O sea, ¿qué pasa yo que tomo a esa persona, que en la mayoría de los casos son de malos ejemplos, porque el mundo rara vez te pone un buen ejemplo al frente? ¿Qué genera eso? Entonces pareciera que nos vamos olvidando de las consecuencias que vemos a nuestro alrededor que genera el pecado y decidimos cometer esos pecados, decidimos darnos esas licencias, decidimos ir más allá de lo que debemos, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo, y con este termino con los ejemplos, es el alcohol. El alcohol, vos hoy, acá en Arroyito, que es una ciudad pequeña, si salís un viernes o un sábado a la tarde, yo vivo cerca del río, si vos vivís cerca del río, te vas a dar cuenta de que hay dos cosas que se mezclan, la imprudencia y el alcohol, fácil. Y si vos te levantás un sábado a la mañana, un domingo a la mañana y abrís algún portal de noticias web o si sos como antes y abrís el diario, lo más seguro es que te vas a encontrar con la muerte de algún chico, lo más seguro, o el arresto de tal persona, o se cometió tal delito. Y uno ve que sigue apostando por cometer esos pecados, ser dado al vino, a sobrepasarse. Tomar alcohol está mal y no está mal, lo que está mal es el exceso de eso. Ahora nos olvidamos de las consecuencias del pecado. Pero ¿por qué nos olvidamos? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué nos olvidamos? ¿Quién genera gran parte de ese olvido? No todo, gran parte de ese olvido. Por empezar somos nosotros mismos, que por dentro, donde gestamos nuestras concupiscencias, nuestras tentaciones, ahí es donde se empieza a gestar ese olvido. Pero quien concreta eso es el mundo, ¿sí? Quien genera gran parte de esa cuestión, de ese olvido, es el mundo, con dos cosas, ¿sí? Y presta atención, porque si le agarrás la mano a esto, vas a encontrar una gran herramienta para manejarte día a día. El mundo usa dos estrategias. Por empezar, llaman a lo malo bueno. Lo capaz que lo escuchaste, seguramente lo escuchaste. Y la segunda es, nos distrae con toda la intención de que olvidemos, nos lleva a la distracción. Fíjate en Isaías 5, 20 al 25, y capaz que vas a descubrir que pasa lo mismo que gran parte de hoy. Te pido que por favor me acompañes a Isaías 5, 20, 25. Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, y hacen
de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Fíjate, esto es fácil, esto es muy fácil, y vos no me vas a permitir mentir en esto. Hoy eh, el mundo critica el cristianismo por ser una religión a veces hasta incluso muy cerrada. Como que la Biblia nos impone normas y nos tiene por algún sentido dominados. Nuestros padres que eran cristianos nos quieren inculcar el cristianismo a los hijos y nos tienen como aprisionados en las iglesias, y la Biblia es como un manual sagrado. Nos tratan casi como si fuéramos una secta hoy. Ahora el mundo impone sus reglas, ¿eh? Ojo, acá todos los sistemas, las creencias imponen reglas. Que no sean las mismas es otra cosa. Pero todos tienen cosas a las que les dicen buenas y cosas a las que les dicen malas. El mundo hoy ha adoptado la posición de decirle ocultar la verdad, muchas verdades, y a las cosas malas plantearlas como si fueran buenas. Ejemplo, no quiero decir el aborto, porque ya es como que está muy quemado el ejemplo, pero es como lo más cotidiano hoy en día. Vos mirás eso y decís, o sea, no sé, es indefendible. Sinceramente, es algo indefendible porque ellos aluden a la seguridad de la mujer, que la mujer así va a estar más segura, que no se van a morir tantas miles de personas, que van a generar igualdad de género con esto. O sea, no es más que individualismo puro. O sea, matar a otra persona simplemente porque vos tenés las ganas de vivir de una forma, sin pagar las consecuencias que ya estás pagando, a pesar de que después vas a pagar otras consecuencias peores. Entonces, el mundo ha disfrazado todo esto. Por ejemplo, otras de las cuestiones que pasan por lo fino, ¿no? No van a creer que tampoco el mundo se dedica a contradecir lo más grosso. También pasa por lo fino. Viste, a mí me da gracia como hay gente que cree que está bueno descuidar la familia para darse un tiempo para uno mismo. A mí me encanta charlar con gente así porque vos los ves y decís que quizás sus familias están como medias descuidadas a veces, y no estoy echándole la culpa a nadie. O sea, estoy igual no estoy exento de caer en lo mismo, pero fíjense, o sea, los varones o las mujeres también, salir a tomar con las amigas, salir a tomar con los amigos, jugar un partido de fútbol acá, ir a qué sé yo, no sé, ponele a pescar, y vos saliste sin tu familia. ¿Por qué saliste sin tu familia? No, porque es un tiempo para mí solo, es como para después de tanto trabajo, qué sé yo. Y el Señor te pide que gobernes tu familia y que te hagas cargo de tu familia. ¿Cuál hay de que lleves a tu familia a hacer eso que estás haciendo solo? O sea, yo lo que voy es que el mundo trabaja todas esas cosas finas, ¿sí? Y grosas también, finas y grosas. Y llaman a lo malo bueno. Y separan las familias y eso le dicen que está buenísimo, porque eso genera individualidad, cuando en realidad rompen las emociones de muchas personas, rompen sus mentes, rompen hasta incluso su físico, y así constantemente. Y segundo nos distraen, ¿sí? Nos distraen. Y esto se asemeja con la historia de Jehú. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jehú era muy común hacer lo que Jehú hizo. O sea, en el tiempo de Acab era muy común hacer lo que él hizo, ¿sí? Se casó con una sidonia. O sea, lo normal de hecho era que acoplara a sus dioses a los dioses que ya traía el reino de Israel, que eran los becerros. ¿Por qué? Porque eso afianzaba una alianza. Era una alianza política, no era que se casaba simplemente porque le gustaba a Jezabel y qué sé yo, Jezabel le trajo el ídolo como si fuera el regalo de casamiento. No. Estaba
todo hecho porque era un sistema de alianzas así. Entonces, en ese tiempo estaba perfecto, pero ellos eran el pueblo de Israel. Ellos debían mantenerse puros. El Señor les había dado la grandeza de un pueblo, les había dado las tierras para un pueblo. El Señor los había escogido y les daba bendiciones por eso. Y ellos decidieron obedecer, entretenerse, olvidarse con otras cosas y terminar llamando bueno a lo malo. Porque total, todos los reinos lo hacen. Yo no lo voy a hacer. Entonces, vos preguntate esto con vos, y te lo digo porque yo ya me lo pregunté, qué cosas hacemos que de alguna forma sabemos que están mal, pero que queremos darle un barniz de que está bien. Estoy aburrido, estoy en mi casa, no sé qué hacer, y voy a ver este video, sé que tiene cosas medias raras, pero bueno, o sea, estoy aburrido, tengo que hacer algo. Me imagino y muchas veces ha pasado por mi cabeza lo mismo. Debemos luchar con esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que luchar con esas cosas? Porque atrás de todo esto hay alguien, hay una persona y su nombre es Satanás, ¿sí? Este es el penúltimo punto. ¿Quién está detrás de este mundo? Porque hay alguien atrás de este mundo. Es Satanás. Andá a Lucas 4, versículos 5 al 7. Tenelo ahí un segundo. Lucas 4, versículos 5 al 7. Acá, yo lo que quiero que veamos acá es... este versículo lo que nos revela es quién está gobernando el mundo. Es cuando estaba Jesús en la tierra y el diablo se aparece para tentarle, Satanás aparece para tentarle. Y dice el pasaje: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y acá está lo que me interesa que vean. Porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Ahora fíjate lo siguiente, acá Satanás, la Biblia nos revela que el mismo Satanás sabe que él es dueño, gobernante de las cosas que pasan en el mundo. En la Biblia, en la teología, se maneja el término cosmos. Está bueno que también lo sepas, que lo investigues. El término cosmos habla de un sistema, ¿sí? Cuando la Biblia muchas veces dice mundo, en realidad está diciendo cosmos, sistema. Vieron el sistema educativo, que está el Ministerio de Educación, está el Ministro de Educación que está a la cabeza, después están los colegios, los directores, los inspectores, y al último, abajo de todo, están todos los alumnos. Bueno, Satanás, para que se den una idea, tiene su sistema en el mundo, tiene su cosmos, ¿sí? Está él, los que los ayudan, hasta todas las personas que habitan en el mundo, excepto los hijos de Dios, obviamente. Entonces, Satanás está buscando eso. Pero vos fíjate, que Satanás no viene a hacerte un bien. Satanás es padre de mentira, ¿sí? Él es mentira y llama a lo malo bueno. Y él está acá, como lo dijo también el Señor Jesús, hablando de la parábola del corral. No vino sino para ¿qué? Para matar, para hurtar, para destruir. O sea, para generar muerte. Tratar de desear o simplemente complacer esos deseos o disfrazar intenciones falsas. Por eso está bueno que vayamos a Efesios 5, 15, Efesios 5, 15 al 17. Acá hay algo que está muy bueno que tengamos en cuenta, y que Jeroboam, Baasa, Acab no tuvieron en cuenta. Efesios 5, 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino sabios,
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? Acá hay algo que tenemos que entender. Hermanos, es bueno y es necesario criticarnos a nosotros mismos, autoanalizarnos a nosotros mismos. No para destruirnos, vamos a hacer esta aclaración. El objetivo no es que te castigues a vos mismo, que te destruyas a vos mismo. El objetivo es que vos, el antivirus, te hagas un análisis, pasa en tu vida, constantemente, por qué haces las cosas, de qué forma haces las cosas, sos bueno haciendo esto, haces mal esto otro, constantemente autoanalizando nuestras vidas, para así poder ir al Señor con todo aquello que nos sucede, con todo aquello que nos pasa, y así poder vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Recordemos, era Juan 1.9, en realidad cuando nos autoanalicemos vamos a encontrar ahí pecados, usualmente o casi siempre. Y es bueno recordar esas promesas, era Juan 1.9. Ahora, hermano, es importante recordar esto, ¿no? Tiene el mal un carácter religioso y el mundo juega mucho con esas cosas. Las religiones, el mundo ofrece sistemas que de alguna forma quieren hacer ver lo malo como bueno. Y eso que está mal, y sabemos que está mal, porque encima tenemos evidencia de que eso genera destrucción, genera muerte, genera cosas malas, es llamado como bueno y es puesto en alza, como idolatría en tiempos de Acab, en tiempos de Joram. Y después las consecuencias vienen. Entonces, hermanos, despojémonos, como dice la palabra, de esas cosas que nos asedian, nos veamos constantemente. No hay peor persona que se ofende cuando lo critican, o le dicen algo malo, que está haciendo algo malo. Vos, que a mí me ha pasado muchas veces, te estás enojando porque alguien te dijo que estás haciendo algo mal. Entonces, hermano, fíjate, porque ahí es donde caemos todos. Por eso el Señor mandaba a los profetas. Y los reyes cerraban su corazón y después pagaban sus consecuencias. Entonces, hermanos, los abrazo a la distancia y los animo a ustedes, a que después también me animen a mí, a seguir los caminos del Señor fielmente, no mirando al costado, ni a la derecha ni a la izquierda, sino a la voluntad del Señor. Es ahí donde hay vida, hay felicidad, hay gozo, hay restauración, hay una vida plena. ¿Sí? Vamos a los motivos de oración. ¿Sí? Los motivos, por lo que estoy viendo, son más o menos los mismos, pero hay un par nuevos. ¿Sí? Hay un par nuevos, que es por las personas por las personas que se desean bautizar este año. Otra cuestión es que estemos orando por los líderes y responsables de ministerio, y los líderes también responsables de la iglesia, porque por lo que sé, este año hay decisiones importantes que tomar, se están tomando decisiones importantes, así que hay que orar por eso, hay que orar por los responsables de ministerios también, por todos los líderes que van a ver, y que todos podamos ir a una misma meta, que es honrar al Señor, viendo su voluntad, predicando, evangelizando, haciendo visible. Y oremos también por la evangelización este año, que es lo que recién, para que tengamos como desafío alcanzar a nuevas personas. Y bueno, después por Carlos y su familia, ya conocemos la situación de Soledad. Pido oración por Nati Pioli, su familia, el niño de Diego Rojas, y también recordemos que se pueden estar dando una mano, a la familia Pesano está a cargo de ese contacto. Y oremos por la viuda de Retamoso, que está por David y Daniel Visconti y su hijo. ¿Sí? Así que bueno, terminamos haciendo una pequeña oración. Los invito a orar a donde estén con las personas para que puedan compartir. Padre amado que estás en los cielos, te doy gracias por este
momento te pido que, a pesar de todo, todas las cosas que pueden o no haber salido bien o mal en este momento, que tu palabra sea de bien para nuestros corazones y cale hondo en él, Padre, y pueda transformarnos, porque sabemos que tiene poder. Señor, te pido que bendigas el resto de esta noche, Señor. Bendigas a cada uno de los hermanos que asisten a las iglesias y de las oraciones. En el nombre de tu Hijo